on to the music. You like music, man? I love music. I love every kind of music, but recently I've really started to get into this thrash metal music. I don't know, there's something about it, man, that I just can't let go. Jump, 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 jump. It's great, it's great. There's this one band out that's called Napalm Death, and it's so hilarious. I mean, that I listened to this album, I started listening to this album, and it was literally, I'm not exaggerating, that was it. You know, and I thought, you know, someday this guy's gonna want to slow down and do some duets. You don't bring me flowers. I'm a little bit country. You know, if you can't enjoy your own stuff. Curiosidad número 1. Scum es el primer álbum de estudio de Napalm Death. Originalmente la banda quería grabar un lado A y un lado B para que formen parte de un lanzamiento dividido con el grupo inglés Atavistic. A la banda solo le costó 50 libras hacer el primer lado del disco, pero después de varios contratiempos debido a un extenso periodo de cambio de formación, el grupo grabó la segunda parte y sacaron las dos grabaciones en un mismo disco, siendo Mick Harris, el baterista de la banda en ese tiempo, el único que participó en ambas grabaciones. Esto también explica el cambio de voz durante el álbum, ya que en el lado A, Nick Napalm es el cantante, y en el lado B, Lee Dorian se encarga de esta posición. Curiosidad número 2. Aunque la banda lleva en la actualidad su formación prácticamente más conocida, no hay ningún miembro fundador entre los miembros actuales. Quienes crearon la banda fueron Nick Bullen y Miles Redridge, cuando todavía eran adolescentes, a quienes luego se les unieron Simon Oppenheimer y Graham Robertson. Juntos grabaron 4 temas de demostración para un álbum recopilatorio de banda Thunder, pero luego la mayoría de integrantes se fueron del grupo quedando solamente Nick Bullen, quien es el único miembro fundador que aparece en una grabación de Napalm Death, siendo esta únicamente el lado A del primer disco. Curiosidad número 3. Cuando la banda apenas se formó, tuvo otros nombres antes de ser conocida como Napalm Death. Ejemplos de estas denominaciones fueron Civil Defense, The Mess, Evasion y Wounded Hatred. Curiosidad número 4. Bill Steer es el guitarrista y líder de la banda Carcass, desde 1985 hasta la actualidad, pero a fines de los 80 se unió a Napalm Death y tocó para este grupo en el EP Mentally Murder, en el lado B del primer álbum y en el segundo álbum de estudio de la banda, siendo también el creador de la portada del álbum Scum. Curiosidad número 5. La banda destaca más por su brutalidad que por la duración de sus canciones, ya que la mayoría de temas del grupo son todos muy cortos, llevando una duración estimada entre 1 y 2 minutos. Ejemplos de temas muy cortos de la banda son Common Enemy, Parasites, Blind to the Truth, Right You Are y el tema You Suffer, que figura en el libro de Record Guinness como la canción más corta del mundo, con una duración de precisamente 1 segundo y 316 centésimos. Curiosidad número 6. Harmony Corruption es el nombre del tercer álbum de estudio de Napalm Death, y este disco cuenta con la participación de Glenn Benton de la banda Dazed y de John Tardy de Obituary, quienes fueron cantantes invitados y prestaron su voz para la canción Unfinished Earth. Otro artista que también participó como artista invitado fue Annick van Giersbergen, ex cantante de la banda de rock holandesa The Gathering, quien hizo voces adicionales en el tema 1 y 7 del disco Smear Campaign. Curiosidad número 7. Utopia Vanished es el cuarto CD de la banda británica, y varias pistas de este álbum tienen fragmentos extraídos de películas que inspiraron a la banda. Las canciones Discordance y Awake poseen extractos de la película de ciencia ficción Take Live de 1988, y el tema Contemptuous toma una línea de la película de guerra Full Metal Jacket de 1987. Pero con respecto a bandas que influenciaron a la agrupación, Napalm Death tiene un EP con 6 covers de estas bandas, uno de Raw Power, otro de Slaughter, Pentagram, Repulsion, Dead y Dead Kennedys, y también un álbum de covers llamado
llamado Leaders Not Followers, con canciones de Creator, Sepultura y Hellhammer entre muchas otras bandas más. Aparte de esto hay un EP llamado Mind of Razor, donde la banda realiza su propia versión del tema con el mismo nombre perteneciente al grupo de hip hop Gunshot. Curiosidad número 8. Mark Andrew Greenway es el cantante de Napalm Death, siendo anteriormente miembro de una banda llamada Extreme Noise Terror y de otra banda llamada Benediction. Mark es mejor conocido por su apodo Barney, que según él viene de una época en la que solía beber demasiado y decía que un día se embriagaría tanto que destruiría todo, por lo que este comportamiento le valió el apodo de Rubble, que luego cambió a Barney Rubble y después quedó simplemente Barney. Antes de ser músico, Mark trabajaba como ingeniero en la industria automovilística. También se unió a Dream Theater en el escenario en el club Ronnie Scott Jazz y trabajó como crítico de bandas y álbumes de metal progresivo para la revista Kerrang. Greenway es ateo y desde los 14 años es vegetariano, convirtiéndose en vegano en el año 2012 y siendo partidario de muchas organizaciones de defensa de los derechos de los animales, incluido PETA. Además de esto, Mark participó en el escenario junto a la banda brasileña Ratos de Porado y hasta dio un recital estando en muletas. Curiosidad número 9. El video musical del tema Breed to Breed fue analizado por la Organización Alemana de Sistemas de Clasificación de Películas y terminó siendo prohibido en Alemania y hasta llegó a ser considerado ilegal en el país debido a una decisión judicial. Además de Alemania, también muchos medios de todo el mundo también se negaron a presentar, promocionar o comercializar el video. Curiosidad número 10. Para el quinto álbum de la banda, Fear, Emptiness, Despair, la discográfica con la cual el grupo estaba trabajando llegó a un acuerdo con Columbia Records, el cual permitía que bandas bajo este sello creen canciones para las próximas películas de esta productora. Debido a esto, Napalm Death tuvo que crear una canción para la banda sonora de la película de Mortal Kombat, siendo esta Twist the Knife, la cual le trajo mucha más aclamación a la banda y logró que el álbum esté entre los 10 primeros álbumes más vendidos de Estados Unidos y se convierta en platino. Aún así, en una entrevista en 2017, el bajista Shane Embury considera a este disco como el menos favorito de la banda, debido a la ruptura entre el grupo y Mark Greenway y a la gran influencia corporativa sobre la agrupación durante la producción del álbum, cosa que según él terminó alterando el sonido del álbum en el resultado final. Curiosidad número 11. Mitch Harris es el guitarrista de Napalm Death desde 1989 hasta la actualidad, pero antes de unirse a esta banda comenzó su carrera en la banda grindcore Righteous Pigs. Mientras estaba en este grupo hizo un proyecto paralelo con Mick Harris, el baterista de Napalm Death, llamado Defecation. Poco después abandonó su banda principal para unirse a Napalm de manera permanente desde el álbum Harmony Corruption. También participó en proyectos como Midhook Seed, Leather She and Drug y Goatlord, además de lanzar el álbum debut de su último proyecto llamado Menace, y de escribir una canción junto a Max Cavalera de Soulfly, llamada KCS, la cual se incluyó en el álbum Savages. Curiosidad número 12. Converge Napalm Death es un EP dividido de 4 canciones hechas por Napalm Death y la banda americana de metalcore Converge, quienes aparecen en el lado A del EP, contribuyendo con el tema No Light Escapes y un cover de la banda Entombed, llamado Wolverine Blues, en el cual participaron como invitados Thomas Lindbergh, Aaron Turner y Kevin Baker, todos en funciones vocales. Sin embargo, debido a problemas de programación, a la banda le resultó más fácil grabar la parte de cada vocalista por separado, y después editarlas juntas. Napalm Death participó en el lado B de este EP contribuyendo con el tema Will by Mode, y No Impediment to Triumph, que es una canción lenta que habla sobre el desastre de Bhopal de 1984. Curiosidad número 13. El 22 de marzo de 2013, Napalm Death estaba programado para actuar en un espectáculo único y especial en el Museo Victoria y Albert en Londres, pero el show finalmente se canceló debido a la preocupación que había de que los niveles de ruido podrían dañar partes del museo. Por esta razón, el recital fue reubicado en el pabellón de la War, en Bexhill, con la colaboración del ceramista del Museo Victoria y Albert, Keith Harrison. El espectáculo presentó 10 altavoces de madera a gran escala llenos de arcilla líquida que se dejaron solidificar. Cuando la banda comenzó a tocar, se esperaba que la arcilla dentro de los parlantes vibrara, causando que los parlantes se agrietaran y eventualmente explotaran, pero el rendimiento final se consideró anticlimático debido a que los parlantes resistieron la vibración sónica. Curiosidad número 14. El 11º álbum del grupo, además de ser de los más largos, cuenta con la participación de Hello Biafra de Dead Kennedys en la pista 7, la de Jamie Shasta de Headbreed en los temas 6 y 9 y la de Jeffrey Walker de Carcass en el tema número 13. El álbum más largo del grupo es Time Waits for No Slave, que dura 50 minutos con 20 segundos, además de tener también el tema más largo del grupo, llamado Omnipresent Knife in Your Back, de 5 minutos con 41 segundos. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.